Bueno, comenzamos el video 20, en donde vamos a hablar del sistema rómbico. Como ustedes recordarán, las relaciones axiales del rómbico hablan de tres ejes distintos en dimensiones, A distinto de B distinto de C, y los ángulos entre ellos de 90 grados. El rómbico es mucho más sencillo, la simetría, acuérdense, cada vez es menor a medida que bajamos, que fuimos transitando los distintos sistemas desde el cúbico hasta acá. Este tiene todavía aún más baja simetría que el tetragonal, se podría decir. De hecho, son solamente tres clases las que componen el sistema rómbico. Seguimos con la misma modalidad. Acá van a tener ustedes los signos de Hermann-Mogen, que los vamos a ir viendo cada uno, y el tipo de clase, y obviamente, como siempre, las formas que están citadas, aquellas que están subrayadas, son las formas exclusivas de cada una de las clases que estamos viendo en pantalla del sistema rómbico. Acá vemos la construcción del signo de Hermann-Mogen. Este es el ejemplo de la aloedría del sistema rómbico y consta también de tres partes, como todos los anteriores que hemos visto para los otros sistemas y sus clases. Y en este caso, el primer lugar es lo que refiere a lo que ocurre en el eje A, el segundo lugar lo que ocurre en el eje B y el tercer lugar lo que ocurre en el eje C. Por ejemplo, en este caso, en la dirección de los tres ejes tenemos un eje binario y un plano perpendicular. Este 2 representa un solo eje. Acuérdense que hay hasta 6 ejes binarios. ¿Dónde encontramos los 6 binarios? Los encontramos en el sistema cúbico, los encontramos en el hexagonal, pero en ese caso tienen otra ubicación en la simbología, ¿no es cierto? Así que es muy sencillo, cada uno es un eje binario con su plano perpendicular. Acá en la proyección estereográfica podemos poner C, B y A, ven, y en cada dirección hay un eje 2 con un plano perpendicular. Y acá vemos, ¿no?, que esta primer clase es la aloedría, y ya después tenemos dos clases más, nada más. Una que es 2, 2, 2. ¿Qué significa eso? Que no hay planos. ¿En qué hemiedrías no hay planos? En las hemiedrías enantiomorfas. Y la siguiente es 2MM, es una hemiedría hemimórfica porque hay un eje binario, ¿sí?, en la dirección de A, pero en las otras direcciones no hay ejes, sino que hay planos. Son planos, en este caso verticales, o sea, mejor dicho, planos que van a contener, en este caso, al eje A. Después vamos a ver cómo se orientan las formas del sistema rómbico para poder ser proyectadas, porque acá en este caso no es C, ¿no? Estamos hablando del eje A, y los dos planos estos se intersectan en el eje A. Así que es muy sencillo el sistema rómbico en relación a los que veníamos viendo. Ahora vamos a ver cómo son las distintas formas que componen el sistema rómbico en cada una de sus clases. Empecemos por la aloedría, 2M, 2/M, 2/M. ¿Cuál es la forma del polo 1 que le da el nombre a la clase? La bipirámide rómbica. Es una bipirámide, pero es particular. Ustedes van a poder verla que tiene, o sea, se nota que A, B y C son distintos. Esa es la particularidad que tiene, que la diferencia de la bipirámide tetragonal. Estos triángulos son marcadamente distintos a los triángulos isósceles de una bipirámide tetragonal. Entonces la clase, por lo tanto, se llama bipiramidal rómbica. Son 4 caras arriba y 4 caras abajo. Es el polo 1 HKL. Después tenemos el polo 2, el polo 3 y el polo 4 constituyen prismas, ¿sí? Son prismas, el polo 2, ¿no es cierto?, va a ser un prisma
de la zona del eje A. ¿Qué significa de la zona del eje A? Que rodea al eje A. Este es el eje A y las caras de este prisma rodean al eje A, por eso están en su zona. Acuérdense el concepto de zona. El concepto de zona habla de caras que se cortan por aristas paralelas independientemente de la forma a la que pertenezcan. En este caso hablamos de una sola forma, pero puede estar combinado con otras. Siempre y cuando se corten por aristas paralelas, van a pertenecer a la misma zona. El polo 3, ¿sí?, que es este prisma, o sea, no miren ni esta cara ni esta cara, son las otras cuatro de forma rectangular. Bueno, este prisma, polo 3, es un prisma de la zona del eje B, o sea, rodea al eje B. Y finalmente, el prisma del polo 4 son las caras verticales que obviamente, al ser verticales, caen en el círculo ecuatorial y rodean al eje C, o sea, están en la zona del eje C. Muy bien. Polo 5 y polo 6 son pinacoides. Uno es 1, 0, 0, o sea, está en la dirección que corta al eje A, dirección, acuérdense, dirección 1, 1, 1, 0, 0. Acuérdense que las direcciones también se pueden marcar. Y esta es obviamente la cara 1, 0, 0. Y después tenemos el pinacoide polo 6 que corta al eje B, o sea, la dirección 0, 1, 0. Y el último pinacoide es el polo 7 que corta al eje C, o sea, en la dirección 0, 0, 1. Entonces, como verán, son básicamente prismas, pinacoides y el polo 1, sí, la bipirámide rómbica, que le da el nombre a la clase bipiramidal rómbica. Veamos la hemiedría hemimórfica 2mm, que también se puede poner M2 o M2M. Dependerá de cómo uno oriente, ¿sí?, a la pirámide, si en A está el eje binario, o está en B o está en C. Nosotros vamos a ver, cuando yo les explique la proyección estereográfica, que tenemos una forma particular de orientar el rómbico. En función de eso podemos escribir de una manera u otra, pero es lo mismo, esto es lo mismo, simplemente cambia la orientación. O sea, ¿qué significa eso? Si hacemos más largo el eje A y más corto al C y el B intermedio, o más largo al C y más corto al A, o más largo al B, va a depender de eso, básicamente, ¿no? Pensando siempre en que los ejes son de distintas dimensiones. Bueno, ¿cuál es en la hemiedría hemimórfica? Obviamente, al no tener reproducción vertical, ¿cuál es la forma característica del polo 1? La pirámide rómbica, que le da el nombre a la clase, piramidal rómbica. O sea, no hay repetición en la vertical, ¿sí? Por eso es que el eje C, ¿sí?, es el eje binario. El eje C es el binario, porque si lo ponemos el eje C como B o como A, estas caras van a rotar abajo necesariamente. Entonces es muy importante eso, que el eje C sea el eje binario. Perfecto. Los planos estarán perpendiculares al papel, o sea, verticales, y van a intersectarse en el eje C, donde está el eje binario. Bien, el polo 2 y el polo 3 son domos. Hasta aquí nunca habíamos encontrado domos en las formas. Acá son domos. ¿Por qué? Porque son caras que se reflejan con respecto a un plano de simetría, pero que se cortan mediante una arista, y en el medio tienen un plano de simetría. Los otros polos 4, 5, 6 y 7 corresponden a las mismas formas que la aloedría, excepto el 7. El 7 es un pedión, no está dibujado, pero es un pedión. Y la hemiedría enantiomorfa, que es la última clase, obviamente es 2, 2, 2, como vimos antes, porque no hay planos, solamente ejes.
Y es la clase, acá está mal, está como piramidal rómbica, en realidad es esfenoidal porque el polo 1 es un biesfenoide, o sea que es la clase biesfenoidal. Este es un error acá de esta presentación, ¿no es cierto? Es el biesfenoide rómbico el polo 1, por lo tanto la clase es biesfenoidal rómbica y todo el resto de los polos son iguales a la oloedría.